Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta, yo la llamo como esta segunda capacitación sobre los temas de los IMID y el sistema SEIN. Obviamente estamos hablando de los informes de mitigaciones viales y el sistema que evalúa estos informes de mitigación vial. Nos acompaña quienes van a realizar la capacitación, profesionales de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Transporte y de la SECTRA, y vamos a partir la presentación de quienes nos acompañan con Felipe Albornoz. Felipe Albornoz es el nuevo y designado coordinador nacional del SEI. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Marisol, bueno, buenas tardes a todas y todos. Me presento también, mi nombre es Felipe Albornoz, efectivamente como se nombró, soy el nuevo coordinador nacional del SEIN. Eh, Esta figura se crea porque efectivamente hay un compromiso completo desde la Subsecretaría de Transporte para tratar de facilitar todos los tipos de procesos e ingresos que se realizan en la plataforma, entendiendo de que la plataforma tiene hartos elementos que todavía son sumamente perfectibles y por lo mismo quiero ofrecer todo mi apoyo en que esto así se haga ojalá en el corto plazo, y que también estamos formando un equipo de trabajo que va a poder permitir darle una continuidad al trabajo que se ha realizado durante este tiempo de desarrollo de la plataforma, pero también como distintas mejoras continuas que se quieren hacer más adelante. En ese sentido, les pido su colaboración también para cualquier cosa que se vaya detectando, cualquier tipo de alarma, de alerta, se pueda ir almacenando en una base de datos nuestra para nosotros con el tiempo y empezar a perfeccionar la plataforma y entregar un servicio de excelencia, que ese es el objetivo. Eso por mi parte, Marisa. Muchas gracias Felipe. Después te vamos a pedir la forma de canalizar las dudas y las inquietudes en esta Sí, situación. por Y nos supuesto. acompaña también Lorena Araya. Lorena es directora de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte. Y nos acompaña también Jenny Ivanovich, ingeniera civil también de la dirección, digamos, del Departamento de Normas y Operaciones del Ministerio de Transporte. Y Álvaro Salas, que es nuestro colega arquitecto de la SECTRA, quien tiene la difícil tarea de traducir el vocablo arquitectónico en estas facetas ingenieriles. Muchas gracias, Lorena, por la instancia, por la coordinación, además de esta capacitación, que como lo hablamos vez anterior en otras reuniones, consideramos que es muy necesaria que nosotros como arquitectos empecemos a utilizar estas herramientas y tal vez no necesariamente delegarlas en otros, que definitivamente es parte de nuestro rol como arquitectos, entenderla, meternos y también, como bien dijo Felipe, ir detectando dónde están los problemas, sabiendo que es un sistema nuevo y hay que perfeccionarlo. Así que muchas gracias Lorena, Álvaro y Jenny por esta capacitación, y los dejo a ustedes entonces para que empecemos. Solamente un tema, digamos, de organización. Lorena va a hacer una presentación, como tratar de hacerla como bastante rápida, llamémoslo así, para que precisamente sea un diálogo posterior, que empecemos a levantar las dudas que hemos tenido, quienes hemos estado trabajando o metiéndonos, digamos, en el sistema. Han aparecido hartas dudas, y por lo tanto queremos que venga desde nosotros también esta capacitación de cuáles son los problemas principales que hemos tenido. Así que dejamos a Lorena. Lorena, bueno, obviamente presentó su equipo y vamos a ir trabajando en conjunto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes y obviamente muy agradecidos de esta invitación. Como yo me hicieron participar de la anterior y yo justamente hablé con Marisol la necesidad de poder esto ampliarlo y por supuesto ampliar nuestros canales de comunicación, porque estamos convencidos que cuanto más información y cuanto más tenemos conocimiento de esta plataforma, que es el sistema de evaluación de impacto en la movilidad, con mayor razón vamos a eliminar todo ese estrés que ha significado el uso de esta plataforma, y también de cómo los proyectos puedan realizarse en forma eficiente dentro de la plataforma. Nosotros queremos cada vez más mejorar en nuestros procesos y obviamente estar a un nivel de todo el tema de la transparencia y de cumplimiento de lo establecido en la ley. Muy cortito, vamos a dar
reseña, ¿cierto? La ley 20.958, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Hubo una modificación que eso gatilló, ¿cierto? En la modificación y en la implementación el 18 de noviembre del 2021, ¿cierto? Y están los diferentes leyes y decretos que se tuvieron que realizar. Luego, los principios que son, es uno de los temas que nosotros constantemente vamos recordando en las indicaciones: universalidad, todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar y aportar, la proporcionalidad, que es uno de los grandes temas que me imagino que ustedes tienen ahí encasillado, cómo hacemos el tema de tener la claridad, la proporcionalidad de sus medidas de mitigación. Y la predictibilidad, que el decreto 30 realmente sea un método transparente, ¿cierto? Que sea objetivo y que además se puedan cumplir los plazos, temas que para ustedes es muy relevante. También hay que siempre nosotros volvemos a poner el tema de la información de que la mitigación directa no tiene nada que ver con los aportes del espacio público. Son cosas distintas y se establece, ¿cierto? La mitigación directa va ligado a la presentación del IMIP, ¿cierto? Y el aporte al espacio público va indicado, ¿cierto?, por la Dirección de Obras Municipales, con ella los aportes, la cesión del terreno, y también esos aportes van ligados al plan de inversión en infraestructura, movilidad y espacio público, que reconocemos que hay muy pocos municipios que cuentan actualmente con ese plan de inversiones. Pero hay que siempre como recordarlo, porque muchas veces se va confundiendo, hay que siempre ir dando las indicaciones que son cosas diferentes. En el capítulo, ¿cierto?, la ley general estableció en su capítulo 2 toda la información que se refiere, ¿cierto?, a los informes de mitigación de impacto vial y al sistema de evaluación de impacto. ¿Qué es lo que dijo la ley? La ley dijo, mire, ustedes, todos los proyectos de mitigar de acuerdo a su impacto, y esto, si corresponde mitigar, mitigan, si no, quedan exentos. Y otra cosa importante, que en vez de ser los estudios, o sea, los proyectos de acuerdo al parámetro de estacionamiento que antes había por el Facebook, ahora es de acuerdo a los viajes en transporte privado, público y no motorizado, ¿cierto? Y ese es el impacto que es el que evalúa y el que indica, ¿cierto?, claramente si corresponde o no presentar un IMIP. Y lo otro, evidentemente, la obligación de que esta plataforma estuviera operativa y que a lo largo del país, es decir, a lo largo de las 16 regiones que existen, ¿cierto?, a nivel del país. Y además que todos los informes, ¿cierto?, deben estar acordados de acuerdo a la metodología que se estableció en el decreto 30. Y cabe señalar que el decreto 30 es tanto de MTC como de MIP. Luego, en su capítulo 3 de los aportes de espacio público, tiró las indicaciones de cuáles son los aportes, ¿cierto? Un tema que maneja el MIMBU a través de sus direcciones, y cada municipio elaborará un plan de inversiones, ¿cierto?, en infraestructura, como ya les señalé anteriormente. Y en el caso de la Ceremi, el tema de plan intercomunal de inversión, que hasta el momento en realidad están detenidos, no han habido modificaciones o estudios referidos a esto. Para estos efectos, sí, la ley estipuló que la asistencia técnica podría ser solicitada para la Ceremi de vivienda y urbanismo, para el transporte público y también para el programa de vialidad y transporte urbano que existe. Y uno de los capítulos importantes señaló, ¿cierto?, es que se crea un registro consultorio en informe de mitigación de impacto vial, pero esto cabe señalar que solamente es un requisito para los informes de intermedio y mayor. ¿Ya? Aquí existe ya operativo. Los plazos, que es uno de los temas importantes, la ley estableció sobre el tema de los aportes para ajustarse a la densidad. Esto partió el 17 de noviembre del 2020 y para el 6 impartió el 18 de noviembre del 2021. Los plazos de la revisión de los informes, una cosa muy relevante, habló de que la Ceremi o los directores de tránsito tendrán un plazo máximo de 60 días para aprobar, observar o rechazar. En la primera etapa, ¿cierto?, la presentación de un IMIP. Si el informe fue observado, el titular del proyecto tendrá un plazo máximo de 30 días, ¿ya?, para presentar el informe corregido. Y eso va a depender, ¿cierto?, de la Ceremi o el director de tránsito corresponde, deberá pronunciarse en un máximo de 30 días. Entonces, en estricto rigor, tenemos 60, 30 y 30. Y en cambio, antes teníamos 60, ¿cierto? Teníamos 60 y 30.
hay un cambio ahí de 30 días, se le disminuyó, digamos, los tiempos para los titulares. Pero hay que señalar otra cosa más, que el decreto 30 estableció además una disminución de los tiempos para los IMIP básicos, pero eso corre a contar de los 2 años de operación, ¿ya? Y eso sí que va a disminuir un poco los plazos, que son 45, 20 y 20. ¿Ya? Por esa razón, algunos consultores o titulares se han confundido pensando que el primer periodo es de 45 días y no de 60 como lo estipula el decreto 30. Y más aún, hay que señalar que estos plazos son días corridos. Rápidamente, ¿cómo ustedes llegan a la plataforma del SEI? Bueno, en nuestra página, ¿cierto? Ustedes pueden revisar en la ley de aporte al espacio público. Tratamos de usar el mismo formato que tiene el MIMBU, de manera que puedan ustedes tener la misma información. Y este es el banner para llegar ustedes al sistema de evaluación de impacto, ¿ya? Para los órganos evaluadores o competentes, esta plataforma se divide en dos. O sea, una parte para los usuarios externos, propiamente tal, y otra para los evaluadores. Entonces, de esa manera se hace más limpio la plataforma porque existen dos URL o dos formas de llevar. Y la tercera, obviamente, el registro consultorio, pero que esta se comunica con este sistema de evaluación. También hay preguntas y consultas, ¿ya? Que están referidas a usar también este canal para que puedan ustedes firmar. Una cosa muy rápida, entonces significa que lo que hace el sistema, hay primero una declaración de las características del proyecto, y este es uno de los temas que para ustedes muchas veces les genera como inquietud, qué poner, qué llenar, y esta es la misma sistema de evaluación, ¿cierto? Que tiene la información de las tasas, que ya están indicadas, donde se calculan los flujos y de acuerdo a los umbrales, ¿cierto? Se generan que si son básicos, intermedio, mayor, y si quedan exentos, obviamente queda indicado en el documento que emite el SEI. Aquí ya indicamos, ¿cierto?, que el flujo inducido es la unidad de referencia al tipo de proyecto, es decir, cada tipo de proyecto puede tener una unidad de referencia distinta al otro, o sea, tienen su propia unidad, por la suma de las tasas de entrada y salida en periodos más típicos, ¿no? Y así se calcula, según estos límites, ¿cierto?, los flujos vehiculares en transporte privado, entre 20 y 80 están los básicos, intermedio entre 80 y 250, superiores a 250 es mayor, y también los flujos de viaje en otros modos. Es decir, siempre recuerden que no solamente aquí es por estacionamiento, es por flujo de viaje en vehículo en transporte privado y flujo de viaje en otros modos, ¿ya? También el proyecto puede requerir un IMIP en distintas categorías, y eso se declara, ¿cierto?, en la misma ficha. Y sí, el IMIP podría tener distintas áreas de influencia o estar eximido del puesto. La medida de mitigación obligatoria y la definición del órgano evaluador encargado de la revisión del IMIP se realizará considerando el IMIP de mayor categoría. Eso también es algo importante. A veces ha sucedido que las presentaciones han hecho, por ejemplo, si es en un proyecto que tiene un IMIP intermedio en el caso de transporte privado, pero básico en el transporte de otros modos, lo que tiene que, para realizar y cumplir las medidas de mitigación obligatorias, lo debe hacer por el más restrictivo, es decir, por el intermedio, ¿ya? Ha sucedido que por eso han habido observaciones, es porque para algunas cosas la hace como intermedio y para los casos de otros modos lo hace para básico, y eso es un error. En el tema de las medidas de mitigación obligatoria se establece, ¿cierto?, el IMIP de mayor categoría. En el caso de IMIP conjunto, ustedes, algunos han ingresado solo 3 hasta el momento, 3 IMIP conjuntos. Deberán sumarse las estimaciones de cada proyecto como si fuera uno solo. Pero esto lo hace el sistema. Ustedes van declarando los distintos conjuntos, ¿cierto? Y va generando, ¿cierto?, la información de cada uno. El flujo general, para que lo tengan en conocimiento, ingresa un interesado, ¿cierto? Ingresa al sistema, genera el sistema 6, luego categoriza, y se indica que hay que ingresar un documento, se ingresa, ¿cierto?, el IMIP. Y aquí es donde decide si el titular, el órgano revisor, va a ser la Dirección de Tránsito o la Seremi Transporte.
luego baja, ¿cierto? Y por lo menos este ingreso LIMIT se recepciona, se distribuye a los órganos competentes, y estos van a pronunciarse y se pronuncian ante el órgano revisor, y el órgano revisor evalúa. Efectivamente, de acuerdo a la ley, estipuló que en todas las etapas podrían haber prórroga para los órganos competentes, los órganos revisores o el titular o interesado. Y se genera una resolución. Entonces, como yo les decía, aquí están completar. Lo que nosotros hicimos fue que ingresa el 6 y hay 2 días para hacer el certificado de admisibilidad, que se le llama. Pero está dentro de los días. Y aquí está el director de tránsito, ¿cierto? Que hoy día tiene 60 y luego va a pasar a 45. Y los órganos consultados tienen 30 días para pronunciarse. Y aquí se puede pronunciar el órgano revisor como aprobado, o observado, o rechazado. ¿Ya? Si está observado, el titular entonces va a tener 30 días para pronunciarse, para corregir, y posteriormente, ¿cierto? El ingresado tiene 30 días para pronunciarse. ¿Ya? Estos días son, lo que decía, el plazo de los 45 días y los 20 días, son a contar de 2 años de la entrada de vigencia del reglamento. De no ingresar un IMIC corregido a tiempo, se rechazará el informe original, ¿cierto? Se deberá ingresar un nuevo IMIC. De no haber pronunciamiento al tiempo establecido, el IMIC se entenderá por aprobado, es decir, ahí se involucra el silencio positivo. Los plazos son prorrogables una sola vez hasta igual periodo que el plazo prorrogado. Es decir, por ejemplo, el interesado dice, mira, yo no voy a poder lograrlo en 30 días, de los 30 días solicito 20 días. Después, si queda corto, no puede pedir los 10 días. Solamente corresponde solo a una prórroga. La vigencia de la resolución aprobatoria es de 3 años. Esta es la diferencia a los 6. Antes los 6 no tenían plazo, ahora sí los tienen, 3 años. Y de tener autorización del DOM pasa, ¿cierto?, a una vigencia de 10 años. Lorena, ¿te puedo hacer una Por supuesto. Consulta chiquitita para de repente no... ¿Sí? Respecto de... hemos tenido hartas prórrogas Sí. desde las autoridades, o sea, porque como tú bien señalas, se puede pedir también desde el interesado, pero desde la autoridad se han levantado muchas prórrogas y por lo tanto la verdad es que los plazos de 60 días hoy día prácticamente como por norma general no se están aplicando. Y el artículo tercero el inciso tercero del artículo 172 establece de que tiene que ser obviamente fundado, pero nos preocupa un poco cuál es el criterio que se está abordando respecto a esta fundamentación por las prórrogas. O sea, hoy día en la práctica uno está pensando ya en 120 días más que los 60. Ya, mira, nosotros hemos tenido, sí, prórrogas, pero han habido prórrogas para todos lados, para los interesados y para los órganos consultados. La mayoría ha sido referidas a que, por alguna razón, el órgano revisor no ha enviado a los órganos competentes que eran competentes. Por ejemplo, ha pasado mucho con vialidad, que no han tenido, no sé si observaciones o no han tenido la posibilidad de ingresar a ver el proyecto, que se han demorado, ¿ya? O que se refiere a que los proyectos en general han sido más los de intermedio y mayor, que han tenido más complejidad, a raíz también de que hoy en día el IMIP recuerda que no solamente ve el transporte privado, también ve el transporte de peatones y ciclistas, entonces han habido temas de discusión en este tema. No sé si ahora, yo creo que también ha sido por efecto, las primeras fueron bien difíciles porque no se encontraba bien dónde estaban, cuáles eran los procedimientos, habían problemas de que el titular enviaba la información en una URL, es decir, en la nube, había que sacarlo, y en general a veces se perdían los tiempos para revisar esos antecedentes, entonces volver a decir al titular, oye, ingresa nuevamente. Entonces hubieron, sí, situaciones. Ahora, el criterio que nosotros hemos establecido como nivel central, el criterio es que en realidad tenga una justificación técnica, ya sea porque hubo una situación de fuerza mayor, de que a veces los directores de tránsito han cambiado reiteradamente. Hemos tenido problemas de que justamente la gente de las direcciones de tránsito han tenido alguna alternancia de cambio, y eso ha significado que han solicitado por esa razón, ¿ya?
El otro ha sido exclusivamente por el tema, como yo te decía, de que los órganos consultados no habían tenido la información o no les había llegado la información inmediata, por lo tanto ellos habían necesitado tiempo para revisar. Y en general siempre hemos pedido que sean justificados, no que sea porque, oye, no, me dio flojera, no lo revisé. En general, los tiempos, que si tú lo ves, no son tiempos que uno podría decir, oye, son demasiado apretados. Los que son apretados son justamente la última fase, son 30 días para pronunciarse y tienen 15 días los órganos consultados. Esos 15 días, sí, han habido una situación de que ellos en esos 15 días necesitan ver mejor la respuesta que han hecho los consultores. Y lo otro es que ha habido también un tema de que recién como que no han habido reuniones pensando que este sistema le genera, digamos, como que se tiene que pronunciar solo lo que está ahí, no hacen preguntas, entonces ha habido también un tema de falta de comunicación entre los titulares o los consultores en relación a las ventanillas únicas, como que ha costado ese tema y eso facilita mucho, muchas veces, en entender las observaciones que han hecho los órganos consultados o también las presentaciones de los IMIP. Al comienzo también hubieron que muchos mantenían como el formato del ACE2, cuando el formato debe ser el formato del 30. Entonces, yo diría que también ahí había un problema de falta de costumbre en relación a ver estos informes. Pero sí, deberían ir bajando el tema de tantas prórrogas. Gracias, Lorena. Ya, el menú siempre es importante, yo siempre le decía tanto a los que entran por intranet o los que entran por SEN, es la importancia del perfil que está aquí. Cuando ponen su nombre y dice el título, es súper importante saber si estás tú en representación de persona natural o persona jurídica, o representante de la persona jurídica, porque es lo que gatilla en el sentido cuál es con mi perfil, qué es lo que yo puedo hacer, ¿ya? Y obviamente los menús del SEIN siempre están mano izquierda y ahora estamos generando ciertos estados de estadística en relación a cómo está. Yo imagino que también para los titulares también vamos a empezar a informar más claro sobre cierta estadística de cuántos tienen aprobados, ¿ya? Aquí me parece que voy a detenerme un poquito porque a veces no se conoce bien las distintas etapas del IMIP. A veces han tenido los titulares decir, oye, yo no sé en qué etapa estoy. Siempre la plataforma indica el estado en que está el IMIP. Y los estados son los siguientes. En revisión de admisibilidad, significa que ingresó el IMIP y lo está revisando, en este caso, los 2 días que le corresponden al revisor inicial para revisar la completitud del IMIP ingresado. ¿Ya? Luego, hay un título, hay otro estado que se llama no asignado. Cuando ya lo aprueba, aceptado el ingreso, aquí hay 2 situaciones. El titular deberá recibir un certificado de que ingresó el IMIP correspondiente. Para el caso de los órganos revisores, indica que el coordinador tiene que asignar a un evaluador, a un analista que le llamamos nosotros, o el que va a revisar. Después pasa a otro estado que se llama organismos competentes no asignados. ¿Qué significa esto? Que falta por nombrar a los órganos consultados, ¿ya? Y él asigna al analista y él debe indicar cuáles hay. Por eso que a veces a mí me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no sé, ¿ha pasado? ¿Dónde está? Entonces yo le digo, a ver, mostremos tu pantalla. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué estado dice el IMIP? ¿Ya? Y luego, cuando ya pasa el consultado, aquí hay un tema que siempre pasa, que quedan en consulta, pero en consulta tienen que mandar un oficio para que efectivamente de formalidad al órgano competente y ahí recién pasa a trámite, y ahí está en trámite. Eso significa que los titulares tienen que decir, ya, entonces ya está en revisión de los órganos competentes. Y posteriormente, cuando pasan los tiempos de los órganos competentes que deben pronunciarse, luego hay un estado que se llama en evaluación de IMIP. Cuando es en evaluación de IMIP, significa que ya debe pronunciarse el órgano revisor con las observaciones que están, ¿ya? Han habido, sí, dificultades, y yo reconozco que han habido dificultades de que algunos órganos revisores o consultados no
no mandan las observaciones a tiempo y a veces no están, y a veces le preocupa a los titulares de que estén todas las observaciones correspondientes. Y aquí amerita que el órgano revisor lo que debe generar es una resolución con evaluación y con un archivo adjunto de todas las observaciones, ¿ya? Eso es lo válido, eso es lo que corresponde, no que se ha dicho en algunas instancias que tiene que revisar, el titular tiene que revisar todas las observaciones que hicieron. No, el evaluador tiene la obligación de generar un consolidado de observaciones, ¿ya? Luego esto va a la firma del órgano revisor y posteriormente, si sale dependiendo de aprobado o rechazado, el titular recibe la resolución correcta, o más bien dicho, lo ve en el sistema. Por lo tanto, en forma importante, que a veces se devuelve, a veces los IMIP en la primera etapa, se debería exigir o se debería observar cuáles son los documentos que le faltaban, ¿no? Indicar esto es importante que ustedes sepan que si se le devuelve un IMIP, debiera venir identificado qué cosas no se agregaron. Y el resto, como les digo, en caso que tengan alguna dificultad, hasta el momento nosotros, el canal, digamos que si faltara algo o que han habido, siempre está mi correo, pero ustedes saben que también está el canal de consultas que hay en el MTP. Luego está el tema nuevamente las prórrogas, ¿cierto? Que pueden solicitar, de las cuales se han planteado. Y eso es lo que siempre le hemos recordado al órgano revisor, es que cuando ellos, como son revisores, tienen que sacar una resolución, y cuando son órganos consultados, un oficio, ¿ya? Y a eso ha costado eso, porque me parece que algunos titulares han recibido un oficio, no una resolución, y eso ha generado una confusión dentro del sistema. Bueno, el SEIM, hay unos canales de YouTube que nosotros manejamos por el tema de consultas, o más o menos lo más básico para entrar al SEIM. Y ustedes saben que las tasas en promedio de inducción están de acuerdo a todos los usos, solo que son los mismos que estableció la Ordenanza General de Construcción, ¿no? Y por lo tanto, repito un poco la información de los tipos de IMIP, ¿ya? Y ahora vamos a la consulta. Ahora sí, hay dos consultas en el chat por ahora. La primera tiene que ver con la plantea Isabel. Cuando no se está de acuerdo con la categorización, si existe alguna instancia para reclamar o para revisar la información entregada. Mira, cuando ha habido un tema de situación de que hay un error, los canales están dados a nivel central, que ahora justamente a lo mejor, Felipe, vamos a hacer un canal especial de ese correo, pero también está el canal de las secretarías regionales ministeriales, que son los que siempre han revisado EISU, que son las mismas personas que están en la región metropolitana, en las regiones, perdón, y también el canal que tenemos en la página web en relación a las consultas. Pero siempre se puede. Y lo importante de aquí es que ustedes no se queden con la situación así, oye, ¿sabes que el SEIM está malo? No, es algo. Siempre todas las consultas que hagan siempre es bueno, porque eso hace mejorar la plataforma y también hace también darle más certeza, y yo diría que confianza también a la plataforma, porque si empezamos a decir, mira, no funciona mal, pero nadie lo dice, no vamos nunca lo lograr, porque una de las cosas que yo he aprendido en este periodo es que en el tema de tema de proyectos inmobiliarios hay una cantidad de casuísticas que no es lo que nosotros esperábamos. Yo como ingeniera pensaba que todo era súper clarito. No es así. Gracias. Gabriela Bravo plantea una duda que de hecho a mí también me pasó, digamos, pero dice, si completo los datos en el SEIM y se comete un error en el ingreso de datos, pero ya está emitido un certificado, dice, ¿se puede realizar de inmediato otro ingreso para el mismo proyecto y corregirlo? ¿O afecta el hecho que hayan 2 o 3 ingresos o certificados emitidos? No, no ¿Qué hay pasa con los certificados? Los certificados, efectivamente, cuando son definitivos, por eso que hay el sistema da la posibilidad que quede en borrador, que quede simulado o que quede definitivo.
ustedes pueden hacer todas las simulaciones que quieran hasta que logren el definitivo, o si por ABC razón se equivocaron, quedó un definitivo, vuelven a hacer otro. Y mira, nosotros esperamos, la proyección que nosotros teníamos para un protocolo era que a 2 años, si los certificados no fueron ocupados, por razones de X, la idea es borrarlo, porque no se pueden borrar actualmente, están en el sistema, digamos, y ustedes tampoco lo pueden borrar. Pero la idea era justamente que diéramos un protocolo después de años, borrar aquellos que ya se hicieron y que nunca fueron ocupados. O sea, pero uno determina en definitiva qué certificado ocupar para ingresar claro, a la... uno decide cuál va a ocupar. Perfecto. Queremos dejar abiertas también las palabras. Hay algunas de estas que leí por el chat, pero mira, la idea de esta capacitación, más allá de ir enseñando cómo funciona el sistema, es que quienes han utilizado también el sistema y que han tenido dudas, empezar a abrir el tema. Parte de las dudas que nosotros le planteamos también a Lorena y al equipo en una reunión anterior, fue esta diferencia para poder entender como bien, digamos, de qué superficie es la que tenemos que indicar en el formulario del CEIM versus de repente la superficie que se indica en el permiso de edificación, y que muchas direcciones de obra nos dicen que no es coincidente. Decimos, claro, no es coincidente porque las definiciones entre una y otra no son coincidentes. Estamos hablando de la superficie útil de un proyecto, sobre todo aquellas que están definidas respecto a que si son habitacionales o no son habitacionales dentro de la superficie útil. ¿Cómo se está abordando ese tema, Lorena, respecto de qué superficie es la que tenemos que colocar en el formulario del CEIM? ¿Cómo abordamos también la diferencia con las direcciones de obra? Y lo otro que te quería preguntar también es si han evaluado estas diferencias o porcentajes de cambios entre el certificado que se emite tal vez y los cambios que pueden existir durante el proceso de aprobación del permiso de edificación. Sí, muchas gracias. Mira, quisiera, si está Álvaro Salas por ahí. Sí, Lorena, por acá estoy. Ya. ¿Podría ayudarnos para...? Ya, de acuerdo. Pero vamos a tratar de ordenar las consultas que nos formularon. Respecto a la superficie, ya, es bien importante que las superficies son de acuerdo a las unidades de referencia correspondiente a cada uso de suelo, ¿ya? O cada destino. Entonces, es bien importante hacer esa consideración, ¿ya? Por ejemplo, si en el caso que sea residencial, un edificio que es uso colectivo, debiesen primar las superficies útiles siempre, para todo dentro. ¿Ya? Estamos haciendo todas las coordinaciones para que no hayan malos entendidos con los revisores, ¿ya? Es decir, solamente las superficies útiles para efectos del uso residencial. O sea, en ese sentido no estamos considerando ni bodegas ni estacionamientos, aun cuando puedan ser útiles. No, solamente es que hay que leer el decreto. El decreto son las unidades habitacionales. Siempre la superficie útil habitacional, tal cual como dice la normativa que debe contabilizarse. ¿Ya? Por supuesto, cuando ese mismo criterio se aplica a una vivienda que es una vivienda aislada o una vivienda unifamiliar, va a ser similar. ¿Cierto? La superficie útil es lo mismo que la superficie construida. ¿Ya? También ahora estamos tratando de hacer una corrección. Eso no sé si... mejor que lo sepan desde ya. Estamos tratando de hacer una corrección que es para efectos de algunos equipamientos, ¿ya? Algunos equipamientos que tienen funcionamientos asignados por la norma, como botón. Estamos tratando de hacer el ajuste para que quede bien claro que todos aquellos estacionamientos que superen la norma o que son supranumerarios, que son para demanda exógena del uso del suelo correspondiente, sí se contabilizan. Estamos haciendo ese arreglo de tal manera que no se
que el sistema sea representativo de lo que la norma pide para cada uso del suelo. No sé si se entiende este concepto. ¿Ya? Sí, yo por lo menos lo entendí. O sea, Es bien importante. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para mayor redundancia, para que todos entendamos lo mismo. Por ejemplo, yo estoy impulsando, no sé, un gimnasio. Ese gimnasio tiene 15 plazas de estacionamiento normativas y el desarrollador decide hacer 30 plazas normativas, porque no tiene máximo, la ordenanza no tiene máximo. Eso que son supranumerarios, estamos ideando el mecanismo para que sí contabilicen en el uso correspondiente. ¿Ya? Imagínate, si alguien quiere mantener más de la norma, queremos hacer ese ajuste para que se pueda, para que la unidad de referencia no pierda estabilidad, porque si no se va a dividir por toda la superficie de estos estacionamientos nuevos. ¿Ya? Eso esperamos tenerlo pronto. Claro, es como tendrían que de alguna manera, entre comillas, inventar un uso de suelo para ese tipo de categorías, porque como no existe el uso de suelo de estacionamiento. Sí existe. Existe para efectos del SEIN, existe el estacionamiento. ¿Pero el uso de suelo? No, como uso de suelo, uso como destino. Ya por eso, pero a lo que voy yo es que desde el punto de vista de la superficie, no la o sea, digamos, es distinto que asimilarla a un metro cuadrado de equipamiento, llamémoslo así, porque no es... Es la idea, es una de las cosas que estamos tratando de regularizar en este momento, de fijar ese criterio. ¿Ya? Pregunta Isabel también si se puede dentro del mismo destino separar superficies de bodegas de un local comercial de la superficie de atención de público. No, respecto del uso de las bodegas no lo tengo claro en este momento, preferiría no... El caso de uso comercial más bodega no lo tengo claro en este momento, así que preferiría no entregar una información que no estoy completamente seguro. Pero lo vamos a tomar y lo vamos a analizar bien cuál es el caso. Ahí, Marisol, nos interesaría mucho si es factible que nos puedan enviar el proyecto, sí, las características del proyecto para tener una claridad. Sabes que nosotros nos quedamos un poco cuando pasó el tema de las bodegas. Yo tenía siempre pensado que las bodegas siempre eran bodegas, digamos, pero cuando aparecieron un tema de que las bodegas también cambiaban de tipo de uso, como por ejemplo podían ser hasta una cafetería o algo, ahí yo tuve que empezar nuevamente a decir, uy, no lo habíamos considerado. Entonces por eso es importante que cuando se describa un proyecto, en este caso cuando aparece como comercial más la bodega, si nos pueden compartir esa información para nosotros efectivamente saber si a lo mejor nuestra plataforma lo estamos considerando o no, o cómo lo estamos considerando, o a lo mejor no lo consideramos. Entonces es súper relevante que nos pudieran compartir esa información. Perfecto. Isabel, ¿tú querías hacer un comentario sobre los... Dale. Sí, lo que pasa es que el caso es un caso, más que local comercial, lo puse como un ejemplo, pero si quieren el caso específico, es un museo, que la parte de atención, el museo que ya tiene permiso, recepción final, que ahora se está modificando, digamos, ampliando, y la parte de atención, la parte de la galería de arte no se está cambiando, sino que lo que se está aumentando es superficie de bodegaje en el museo es importante, digamos. Algo complementario, ¿o no? Claro, donde guardan las exhibiciones que no están puestas, porque es un museo de ropa, entonces todo el guardado, las colecciones del dueño, digamos, son una superficie muy importante de bodega. Entonces, a ver, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Esta área de ampliación, ¿es un área de ampliación que afecta, suma la constructibilidad o está bajo cota cero? Está bajo cota cero, está bajo terreno. Lo que pasa es que yo acabo de hacerlo, de hecho hoy día en la mañana hice yo misma esta comparación, porque es una modificación del proyecto. Hice la comparación con el proyecto aprobado, más el proyecto nuevo. Ingresé superficie útil, bajo, sobre, qué sé yo. Es un proyecto de copropiedad de 2 unidades, una es la vivienda y el otro es el museo. Y me dice que tengo que ser un IMIP intermedio. ¿Cachai? Y el aumento de superficie son 500 metros cuadrados.
Ahora, claramente en el sistema no encontré cómo diferenciar, cómo decir que la superficie que estoy aumentando es de bodega. Le puse galería, museo, digamos, o galería de arte, y comparé las dos cosas. Por eso mi primera pregunta era, ¿qué hacer cuando uno, claramente hay algo raro aquí, ¿cachai? Entonces, ¿dónde pregunto? ¿Cómo lo hago? Muchas gracias, Isabel. Yo creo que además hay un tema, como yo les decía un poco a la Marisol, esta es la casuística que yo me encuentro. Sí, Y sí. que se da, mira, y Isabel, es bien importante que nos comuniquemos, porque me da la impresión, así a la rápida, el sistema reconoce que aquí hay un cambio de uso de suelo. Lo primero. Entonces te calcula de acuerdo al cambio que tú hiciste y te lo calcula completo, no como tú lo estás pensando como una modificación o una pequeña ampliación. Entonces, eso es lo relevante al momento de escribirlo. Y probablemente también podríamos nosotros a lo mejor tener mayor información de manera de nosotros decirle instrucciones a la plataforma distintas. Por esa razón que estamos trabajando justamente con un equipo que vamos ahí con Felipe, que la va a liderar, de ir formando todos estos casos, digamos, porque para ti, o yo, cuando tú me lo comentas, claramente es algo complementario, no es algo que tú vayas a hacer un cambio de uso, ¿ya? Claro. Sino que simplemente es parte de lo que es el museo, ¿ya? Claro. Entonces, eso debiera ser más... Isabel, ¿Sí? yo creo que, mira, lo vamos a analizar el caso en detalle, si tiene la amabilidad de mandarlo, por favor, para que lo podamos ver, pero yo te diría que comparto completamente la opinión de Lorena, ya dado que no, lo que hay aquí no es un uso bodega, sino una bodega que es complementaria al uso del museo. Claro. Y por tanto, aquí tienes que pensar que la carga de viajes es como similar a la carga de ocupación, ¿ya? Tú no estás intensificando la carga de viajes. Claro, lo que pasa es que en la plataforma yo no le puse que había una bodega, sino que mantuve la galería de arte con una superficie distinta que variaba solo en bajo nivel de terreno, no sobre nivel de terreno. Entonces, aún así el sistema, y lo hicimos varias veces, de hecho hice una prueba para galería de arte nueva, con solo el aumento de superficie que tengo, que son como 500 metros, y me decía que estaba exento. Entonces, claramente hay algo raro en esta fórmula de comparación con proyectos que no tenían IMIP. Este es un proyecto aprobado anterior con los EISTU. Y en su minuto no tuvo EISTU porque tiene 50 estacionamientos o algo así, como exigencia. Perdón, Isabel, ¿lo ingresaste por 469? ¿Tenía recepción definitiva? Sí, sí. Entonces sí. ahí tienes que ingresar solamente lo que estás ampliando, no el proyecto completo. Solo la ampliación. Podría ser. Es que, claro, lo que pasa es que una modificación de proyecto, tengo ya, es un caso súper específico, no quiero aburrirlos a todo el mundo con el tema, pero sí la pregunta iba un poco que yo creo que es distinto cuando uno en un envíanos proyecto... los datos, Isabel, y tu correo, y lo analizamos y te mandamos una respuesta más completa. ¿Me das tu mail? Sí, se los dejamos en el correo, el de Álvaro, el mío y el de Lorena. Ya, súper. Más que nada también, para finalizar, es que hay ciertos usos o destinos, como el tema de los bodegas en las cafeterías, que son una parte importante, que en la carga de ocupación, por ejemplo, las bodegas es 1 cada 40 metros cuadrados, y la cafetería, la atención de público, es una persona cada 1.5 metros. Entonces, claramente hay una diferencia de flujo en relación a la cafetería, a la bodega de la cafetería, a la bodega del local comercial. Los supermercados, por ejemplo, tienen una gran superficie que es de bodegaje y que es útil porque está sobre el nivel de terreno, etc. Entonces, eso también es algo que sería bueno que el sistema a lo mejor recogiera, digamos, esa diferencia dentro del mismo destino. Pero eso, gracias. Estimados, más preguntas por el chat no veo. Se nos había planteado también otras preguntas, Lorena, respecto al tema de los loteos. Sí.
que han habido hartas diferencias, no sé, o sea, desde el punto de vista del ingreso, obviamente, pero también desde el punto de vista de cómo se calcula al final con respecto al tema de la densidad. Sí, bueno, ese es un tema que empezó a operar. Nos percatamos que efectivamente había una situación de una falencia que tenía el sistema, y con la finalidad de no cometer más errores, se sacó del sistema por ahora para que pudiéramos tener todo un análisis. Se formó un equipo con Minbu, especialmente para simplificar, porque de acuerdo al decreto 30, la verdad que estaba bien, digamos, no era muy fácil del cálculo, y ya estamos llegando, yo diría que a buen puerto con Minbu. Álvaro ha hecho un buen trabajo en relación a este tema para poder ser, diríamos, mucho más realista, porque eso es uno de los temas que más complicaba para todos los titulares, de que los cálculos que se hacían era dependiendo con la máxima capacidad que tuviera el terreno, y eso indicaba que estábamos, o ellos se sentían muy preocupados de que estaban sobreestimando, digamos, el proyecto, y por lo tanto era sobreestimando el estudio y a su vez las medidas de mitigación que correspondían. Entonces estamos llegando a puerto y hemos estado invitando a aquellos proyectos o inmobiliarias que tuvieran ya procesos para nosotros tenerlo como en carácter de experimental, sabiendo lo que estamos haciendo. Así es que en caso que algunos presentes que están aquí tengan un tema de loteo, los invitamos a que nos manden los antecedentes. Nosotros esperamos tener una respuesta ahora en este mes de septiembre, ya tener un plan para el ingreso correspondiente. ¿Y en la práctica cómo está operando respecto de las direcciones de obra, Lorena? Hoy en día no sé cómo están operando. Te juro que probablemente me da la impresión, esa es una opinión mía, de que están ingresando como obra nueva, pero no te puedo asegurar, no he tenido información de los dos, pero sí ellos están claros de que deben por lo menos certificar informaciones previas. Le hemos pedido que sean muy claros en ese aspecto, especialmente aquellos también sectores que tengan condiciones, un consolidado, digamos, de alguna condición, digamos, urbanística que sea relevante para el cálculo correspondiente. Yo sé que hay varios titulares que han llamado y que han insistido, que de hecho algunos ya en la desesperación lo han mandado por correo a la Seremi, y nosotros lo estamos analizando. Sabemos que hay un tema una deuda que tenemos que sacarlo rápido, porque podemos estar afectando, digamos, a inversiones en relación a ese tema. Así que esperamos en septiembre llamarte para hacer esta capacitación y mostrarle cómo va a ser el tema de los loteos. Para aclarar a quienes están presentes, estamos hablando en realidad de loteos sin construcción simultánea. Por eso tiene que ver con un capítulo especial que es el que está analizando, porque los que van con construcción simultánea, ahí, como bien dice Lorena, se ingresarían como obra nueva, digamos, y se evalúan según las superficies, digamos, de las construcciones. Exacto. Oye, había una cosa de un IDD que me dieron. No sé. O sea, mientras tanto, yo no sé si, bueno, también fue un tema de la conversación anterior, mientras leo el chat, efectivamente habían temas que habíamos conversado en la situación anterior respecto de qué pasaba con los informes viales básicos. Acá dice que su permiso ingresó, digamos, en donde todavía existía esta solicitud de informe vial básico, entiendo, que no se hizo, pero un MP entiendo que ahora requeriría presentar un IMIB. ¿Este IMIB debería estar aprobado para la aprobación del MP? Bueno, ahí te voy a hacer dos preguntas. Esta es otra, tiene que ver con el MP, pero también si ya resolvieron qué pasaba con estos proyectos que en su momento requerían informe vial básico y que pasaron por todo el proceso de transición, pero que están ahora con la recepción definitiva y el informe vial básico no lo pueden obtener. Claro, no lo pudieron obtener porque no ingresaron en el periodo de transición, sino que se dejaron estar y no pasaron después del 18 de noviembre del 2021. Por lo tanto, al no presentar nada, se encontraron con este tema que los directores de obras municipales indican que es importante dar cumplimiento. Y para eso, mira, nosotros hicimos una reunión con
con los directores de obras municipales, la asociación, nos planteaban que ellos no habían muchos casos, y habían algunos directores de tránsito que manifestaban, digamos, que dado el que el IBB es como un IMIP básico, solicitaban que de alguna manera entregaran a través de las direcciones de obras, para la revisión, me imagino que la dirección de tránsito, un informe, digamos, que estableciera los impactos inmediatos, es decir, el frente de ellos. Esto en algunos directores de tránsito, y en otras manifestaron que, y eso dependía mucho de lo que decía el permiso de edificación. Si el permiso de edificación decía la obligación de tener el IBB, o decía según la pertinencia. Entonces, nosotros como MTT todavía no hemos resuelto hacerlo, porque cabe recordar que el artículo 2 transitorio ya terminó, digamos, eso nos da la posibilidad en el periodo de transición, pero más no lo que hay haciendo. Entonces, la decisión que tomamos nosotros como transporte es que veamos caso a caso, porque algunos ya están construidos y en realidad lo único que le decimos, si es que van a direcciones de tránsito, bueno, confirme que efectivamente por lo menos tienen todo aprobado en la entrada y salida de vehículos, tienen la posibilidad de que la vereda está en buen estado, que en realidad si el cruce más cercano tiene su rebaje solera, porque hay que cumplir con la ruta accesible. Entonces, con la venia de tener todo lo que le corresponde a un proyecto, preocuparse que lo tenga. Eso más o menos. Y en el caso de los MP, claramente se tendrían que someter, el MP es el que se somete. El MP digamos, sí o sí tiene que introducirse, como bien lo ha dicho la Jenny, en el proceso, digamos, de transición, y ahí están los distintos 462, 463, 464, dependiendo de la modificación que se requiera hacer. Perfecto. Hay una consulta que hace Dupla respecto de un oficio que llegó, digamos, que tiene que ver con priorizar todos los proyectos de vivienda social del plan de emergencia. Y la verdad es que hay una preocupación también respecto de qué va a pasar con los otros proyectos, sí. Principalmente bajo la lógica de que ojalá, obviamente yo creo que todos estamos interesados en que el proyecto, plan de emergencia salga exitoso, pero también con la preocupación lógica que se tiene de que eso no retrase obviamente los otros proyectos, o que sea causa de que pidan aumento de plazo. Mira, nosotros estamos trabajando con el MIMBO justamente ese tema, y no tengan cuidado de que nosotros igual, y de hecho legal fue para nosotros bien importante, nos indicó que eso no era requisito para que los otros proyectos no se revisaran. Así que eso es por seguro que en realidad se debe dar cumplimiento igual a la ley para todos los proyectos. La única diferencia que se hace en relación al tema preferencial exclusivamente para que tanto los órganos consultados, los órganos revisores tengan claridad que se refiere a una norma, digamos, especial, de un plan especial, y con la idea de que hagan una respuesta o digamos, sean más eficientes en su respuesta. Eso no implica, y eso ha sido muy claro, nuestro ministro también lo ha planteado, eso no implica a que no se cumplan las normas establecidas, sino que simplemente es manejo de la mejor coordinación. Eso es, pero los otros proyectos siguen igual, y de hecho nosotros estamos atentos, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la plataforma mejore y genere las alertas correspondientes para que se vayan dando todos en sus plazos. Y además existe el silencio positivo, que también estamos tratando que lo hagan por sistema, no como hasta el momento estamos aplicando la ley 19.880 como se la han planteado a los titulares, es decir, solicitan una carta indicando que se han cumplido los plazos correspondientes. Lorena, Marisol, soy Constanza Sattler de Dupla. ¿Puedo hacer una acotación a mi consulta? Por supuesto. Por supuesto, Constanza. Yo consulté a propósito de esto, de la priorización de los proyectos sociales. Entendiendo lo que tú dices, uno debiera aspirar como interesado que presentó el IMIB a que a lo menos los organismos no pidan prórroga, que obviamente se puedan tomar los 60 días, pero esperar que un día antes de que saquen las observaciones no salga solicitud de prórroga. ¿A eso se refiere básicamente? ¿A que sean capaces de entregar observaciones en los plazos estipulados? Claro, y de hecho lo que estamos haciendo es que todos los órganos deben manejar bien la plataforma, de manera que no exista ningún problema de firma electrónica, que funcionen los accesos, que no tengan, y que además la plataforma funcione sin ningún problema, porque también
pedimos disculpas, que efectivamente en los periodos del comienzo del año hubieron varios momentos en que la plataforma no funcionó. Pero la idea nuestra es, una, que dar prioridad a que la plataforma funcione, dos, que los órganos consultados y los órganos revisores respondan en sus tiempos y no estar tirando prórrogas porque se les atrasó, sino que simplemente es porque tienen que estar preparados para justamente la revisión. Yo he estado, y de hecho la facilidad también de poder juntarse. Por ejemplo, ustedes cuando reciban una observación pueden solicitar una reunión para aclaración de las observaciones. Y una consulta, Lorena, ¿hay que esperar a que aparezca el consolidado de las observaciones a los 60 días o en la medida? Porque, ¿qué me pasa a mí puntualmente? Yo puedo ver en el sistema las distintas observaciones que los diversos organismos van formulando, y desde ya me doy cuenta que hay algunos organismos que no entendieron ni siquiera el escenario base que presentamos. Ya, bueno, están si tú locas te como que la Dirección de Vialidad del MOP desconoce un proyecto MOP aprobado. ¿Se fija? Y esto me repercute en que la misma municipalidad dice, ¿cómo es posible esto? ¿Quién está mal aquí? Entonces, ¿tengo que esperar a que me aparezca el consolidado o desde ya puedo pedir una reunión? Desde ya tú puedes venir a la reunión, porque tú ya estás en conocimiento y desde ya te tienen que dar, o sea, se supone que nosotros hemos dado instrucciones a las direcciones de tránsito que no tengan, bueno, recordar que ellos también es primera vez que tienen muchas veces como encargados de revisar un IMIP, ¿cierto? Antes siempre lo hacían a través de la Seremi. Entonces, tú por favor solicita la reunión al director de tránsito diciendo, mire, yo necesito que usted me aclare de qué se trata. Si es de un intermedio mayor, a la Seremi de Transporte. Es un intermedio, sí. Oye, y otra pregunta a propósito de este oficio que apareció. Una de las cosas que el Ministerio de Vivienda pedía, en este caso a la Seremi y el Ministerio de Transporte, para los intermedios de proyectos del Plan de Emergencia Habitacional, era, entre comillas, moderar, o así lo entendí yo al menos, las mitigaciones, porque hablaba de que se observaban mitigaciones de aproximadamente 100 UF por vivienda, y en proyectos de 300 viviendas, que es un TS19 típico, hablan de mitigaciones por 30.000 UF, que es una brutalidad. Entonces, ¿eso cómo lo están abordando a nivel de ministerio? Porque en el fondo yo veo, por ejemplo, para poner el caso concreto, las observaciones de MIMI. Y claro, cada organismo pide lo que le interesa, lo que es su foco, de TPM, paradero, municipalidad, aceras, UST, semáforo, pero cuando tú sumas, claro, por Dios que se eleva y tú dices un proyecto de integración social no es capaz de soportar este monte de mitigaciones. Entonces, ¿cómo están abordando eso al interior del SEIM? A ver, perdona, ¿cuál es tu nombre? Constanza Satele. Constanza. Soy Constanza. En primer lugar, nosotros no nos referimos al tema de cuánto es el valor de las medidas de mitigación, sino que qué medida de mitigación se debiera realizar para que este proyecto en realidad funcione adecuadamente. Lo que nosotros hemos planteado con el MIMBU, y así se lo hemos visto y también vamos a trabajar de esa manera, en que los proyectos, cuando se van dando informaciones sobre las medidas de mitigación, estas se vayan canalizando adecuadamente a través de MIMBU. Porque reconozcamos que, por ejemplo, si es una situación de generar una calle, de hacer mejora, eso siempre podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero, reconocer que las municipalidades deberían tener su plan de inversión en infraestructura, y ya con eso libera bastante en el sentido de decir, mira, ¿sabes que estas medidas de mitigación sí son parte de este proyecto, pero hagámoslo de esta manera? De manera que yo entendería, y ahí no me meto en ese tema, pero sí debe haber un acuerdo entre el MIMBU en relación a, con cada proyecto, cuál efectivamente podrá ejecutar, en este caso la inmobiliaria. Yo ahí no me meto mucho, no tengo claridad cuál es, de hecho no conozco los contratos, no conozco las exigencias. Entonces, pero sí nosotros como transporte reconocemos qué medidas son las relevantes para que puedan todo ese proyecto funcionar adecuadamente, es decir, las pavimentaciones, las veredas, los accesos, que la gente llegue en locomoción colectiva, porque todas las viviendas sociales, uno de los grandes flujos que tienen es el transporte público. Entonces yo no puedo permitir que un proyecto de vivienda no tenga transporte público al llegar a su vivienda. Entonces, hay cosas que estamos coordinando y trabajando junto con MIMBU y Servio específicamente para que todos esos proyectos, que esas medidas de mitigación, si bien pueden ser indicadas en el IMIP, pero va a corresponder posiblemente a un trabajo
también a lo mejor con los gobiernos regionales para que esas medidas se puedan hacer a través de otros proyectos, no necesariamente de los proyectos que se están presentando como vivienda social. Pero eso es caso a caso, ¿ah? Ya, gracias. Porque no es posible yo decirte, mira, en realidad vamos a disminuir que no le van a pedir los paraderos. Yo mentiría, porque lo importante de aquí es que todas las personas, o sea, para algo se hizo la ley de aporte al espacio público, digamos, para mejorar el tema de la movilidad. Entonces, no porque son viviendas sociales no van a tener un análisis correcto del tema de movilidad. Eso es lo que no podemos nosotros pensar en la calidad y en la seguridad de las personas que van a vivir ahí. Así que te pido que caso a caso, o sea, si hay problemas, que tú lo planteas, Sergio, y me dicen, mira, ¿sabes que me pidieron este semáforo y la verdad que, no sé, pues no me alcanza, no sé cómo lo podemos abordar? Lorena, yo entiendo que de hecho el mismo oficio también igual hablaba de una reducción de plazos. Ah, sí, para el caso, sí. Sí, O sí. sea, porque está dentro de la facultad que estableció la ley y el plan de emergencia Claro. de reducir plazos. Exactamente, reducir el plazo. Sin embargo, tenemos un problema del decreto 30 y también tenemos un problema en la plataforma, porque la plataforma no te dice a ti ya hagámoslo así disminuido, sino que hay que tener atribuciones y tener también modificaciones. Lo que estamos haciendo en sí es utilizar todas las herramientas que tenemos de gestión, ¿cierto? Y de decir, en realidad, mira, tenemos un plan, a ver, veamos este proyecto de vivienda social. De hecho, para lo que hay que tener es el listado de los proyectos que efectivamente están en el plan de inversiones, en este plan de habitacional. Es el que tiene que... ¿Cuándo va a llegar? Ay, me gustaría, ¿podéis decirle a Sergio? No, que yo los carteteo todos los días, por eso te pregunto, me interesa que llegue a manos de ustedes. Bueno, Es si tú como lo el famoso tienes, sello de ese- plan de emergencia. sí, ese sello yo no sé, me lo dijo Pablo Maino, pero yo no sé, ¿usted lo conoce o no? No todavía. No, ya. Ya, pues, yo también estoy como en la constancia pidiendo constantemente, aquí con Felipe también estamos ahí, oye, ya, pues necesitamos ese listado porque es la única manera de transparentar también y hacer más gestión. Ahora, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo también a poder tener mayor, yo diría, más contacto con este tema de saber más de los proyectos, que los consultores también reconozcan, conozcan a los directores, porque a mí me ha pasado también que hemos intentado con Jenny, hemos estado en las reuniones con los consultores para mostrar el proyecto y ahí nos damos cuenta que, claro, los consultores dicen, no, si me pidieron tal cosa, me pidieron la otra, pero yo también veo que por el otro lado tienen toda la razón, pues, sí, son los expertos en el terreno. Entonces pregunto yo, oye, ¿van a terreno? Es que no, que sí, que no, porque hay mucho. Oye, hay 800 IMIP en el sistema, en el país, moviéndose en el sistema. Eso es muchísimo. Y ustedes pueden decir, bueno, con eso es imposible, o sea, manejar muchos. Por lo tanto, todos tenemos que poner de nuestra parte para que los informes sean los correctos, estén bien detallados, aclarados, y a su vez, por otra parte nuestra, nos corresponde capacitar harto y permanecer, digamos, bien atentos a los órganos consultados y a los órganos revisores. Pero en eso estamos. Lorena, mira, la otra vez tú también nos comentaste de que se estaba trabajando en ir perfeccionando también el tema de los formularios, porque hay varias cosas como que por lo menos en la práctica nos ha pasado cuando nos ha tocado rellenar, te voy a decir como desde el origen, desde el principio, desde los conceptos. Por ejemplo, cuando uno se mete al sistema, el sistema automáticamente te dice proyecto obra nueva. Y la verdad es que nosotros los arquitectos siempre conocemos lo que dice una obra nueva, de acuerdo a la definición que dice la Ley General de Urbanismo y Construcción, es la obra nueva, no es ni la ampliación, ni el cambio de destino, ni la habilitación. Entonces mi pregunta es ¿cómo podemos ir trabajando esa homologación? O sea, uno con prueba y error empieza como a entender entonces el sistema, pero ¿cómo podemos ir trabajando también esa adaptabilidad o homologación de lo que nosotros entendemos, que la misma ordenanza general establece respecto del sistema, del SEIM? No sé si Felipe quiere plantear un poco lo que estamos trabajando y ahí... Sí, por supuesto.
Es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que hemos detectado que hay ciertos conceptos que pueden producir cierta ambigüedad y distintas interpretaciones, y por lo mismo estamos en una mesa permanente con el MIMBU estudiando el hacer modificaciones al decreto 30 para ese mismo efecto, para tratar de que quede absolutamente claro, tanto en sistema como en el decreto, que los conceptos debiesen ser totalmente homologables entre uno y otro. Entonces, me gustaría dejarte la tranquilidad de que efectivamente estamos detectando estos elementos y que estamos trabajando con Bimbu para corregirlos en el corto plazo. Obviamente todo esto tiene que ser ingresado, después toma tiempo para que se tome razón, Contraloría y todo eso, pero se está trabajando con Bimbu directamente para evitar que este tipo de cosas sucedan. Estoy viendo si hay más observaciones o quien quiera levantar la mano. Bueno, a mí me ha gustado mucho que me hagan preguntas justamente los que están haciendo la descripción de los proyectos, que es uno de los temas que a nosotros nos preocupa y que hayamos logrado llegar a ustedes como uno de los grandes usuarios, para que nos hagan todas las preguntas que requieran, y si hay otras, estamos en la disponibilidad de poder hacerlo. Y más aún, los invitamos a que cuando tengan casos lo podamos hacer también, y que ustedes se sientan parte de las soluciones, porque también es un tema muy relevante que esta plataforma tiene que ser para todos, digamos, usada, o sea, que tiene que ser fácil para ustedes. Y así que los invitamos también, si que hay alguna modificación de decreto 30 que ustedes consideren que ahora hay que considerarlo o que hay que estudiar, por favor, díganos nomás. O sea, y este acomodo que tenemos que tener de la ordenanza general de construcción con el decreto 30 ahora cada vez se hace más importante tenerla, pero para eso también necesitamos un apoyo de ustedes también para que la conozcan. Como bien dice Marisol, una cosa nosotros entendemos como obra nueva y nosotros decimos, oh, mira, es que va a salir con una obra nueva si ampliación. Claro, pero es distinto. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y aunque la resolución de la ficha unificada que tenemos en MTT en MIMBU salga larga, pero lo importante es que tenga todos los avisos claros y evidentes en relación al sistema y no tengamos mayor problema de decir, mira, para esto se usa el decreto 30 y en esto usted usa no gusta. No, tenemos que tratar de hacer. También estamos trabajando para que a futuro podamos tener DOM en línea, estar conectados en DOM en línea, y eso ayudará mucho también a la información. Bueno, Lorena nos planteó desde el principio para esta capacitación como un desafío. Yo creo que no sé si es la mayoría de los arquitectos o algunos, como vieron este sistema que tenía que ser delegado a los ingenieros de transporte y que no era como, entre comillas, como nuestra responsabilidad como arquitectos. Y Lorena nos planteaba que yo lo veía, que ustedes como ministerio efectivamente también lo veían al revés, o sea, de que somos nosotros los arquitectos quienes deberíamos en primera instancia ocupar el sistema, y claramente no vamos a hacer tal vez los estudios, pero sí todo este proceso inicial, incluso de las certificaciones, se requiere, no requiere MIB, poder ser el usuario mayoritario, llamémoslo así, o principal. Por eso la importancia de conocerlo, de meternos. Hay distintos tipos, o sea, a nosotros nos pasó tanto en proyectos grandes, proyectos chicos, habilitaciones como te decía yo, a prueba y error de repente de entrar en el sistema, y que efectivamente podemos aportar harto en la mejora, digamos, al sistema. Así que esa es la invitación es como arquitectos a no, entre comillas, o sea, a no delegar, digamos, esta función, y que si tenemos algún inconveniente o algo incluso que mejorar, porque a veces no es que esté malo, sino que pero se puede mejorar, poder hacérselo llegar al Ministerio de Transporte. Voy a dar unos segunditos más por si alguien tiene alguna intervención, algo puntual. Yo no me atrevanse también a hacer consultas, aunque sean las más básicas. Exactamente. Parece que no hay más. No. Hola, Marisol. Leticia. Hola, sí. Espera, voy a prender mi cámara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leticia? Sí, perdón, yo tengo uno que no es necesariamente del IMIP, pero es una discrepancia que estamos teniendo con un revisor independiente respecto a los aportes de espacio público. Él está interpretando, que según yo es erróneo, y arriesgo a hacer el ridículo acá, pero no importa, pero que en un es respecto a un loteo de FL2, no, un loteo con construcción simultánea, ¿no? Yo entiendo que cuando es loteo con construcción simultánea, yo tengo que aplicar el artículo 225, que está en la tabla de cálculo de porcentaje a ceder. Y lo que me dice este revisor es que yo para el loteo tengo que aplicar la tabla, pero sin embargo tengo que aplicar la tabla de aportes para las casas. Y yo no lo entiendo así porque sería como aportar dos veces, ¿cierto? Entonces quería un poco plantear eso porque este revisor me dice que en las municipalidades, en varias municipalidades están cobrando así. Entonces, y yo así como, nosotros como en la oficina nos quedamos muy plop, porque no. Entonces quería confirmar que es así o hay alguna letra chica ahí que no estamos nosotros interpretando. No, Leticia, gracias por la pregunta. Lorena, te dejo a ti la respuesta sin perjuicio de que yo podría aportar. Ya, Oye, yo voy a Diego, responder. perdón, Ya, yo voy a Diego, responder ¿querías según mi complementarlo? conocimiento nomás. No sé si hay alguien más, pero... Pero es que Diego quería complementar algo sobre esa misma pregunta. Sí, pero le cedo la palabra a Lorena, nuestra invitada. No, Diego, tú debes saber más que yo, de todas maneras. Sí. No, ahí, mira, puede que esté equivocado Lorena, pero ahí creo que la confusión se da porque una cosa son los aportes al espacio público, de la cual están eximidos los loteos. O sea, si es un loteo con construcción simultánea, por el hecho de ser loteo, no hace aporte al espacio público, pero sí, por tener construcciones, sí se tiene que categorizar en INIF de acuerdo a la cantidad de viajes que generan sus construcciones. Entonces la respuesta es sí y no. Sí, ahora si nos centramos solamente, Leticia, en aporte del espacio público, Sí, la respuesta eso. es solamente aporte espacio público, la respuesta es que solamente aporta una sola vez, que no hay aporte, digamos, que sino que son las sesiones que son las resultantes del loteo construcción simultánea de las sesiones de equipamiento y de áreas verdes que arroja el loteo. Claro, y entonces ahí es donde ven que ese cuadro de que los aportes son distintos que las mitigaciones, ahí calza en este tema. Yo creo que está equivocado en el sentido de que una cosa son los aportes, que para el caso de los loteos es la cesión de terrenos que corresponden a toda la parte de infraestructura, ¿cierto?, que debe ejecutar este loteo, y otra cosa son las medidas de mitigación a raíz de la construcción de estas casas. Sí. Lo mismo pasa en los condominios tipo B, Leticia. Sí. También nos ha pasado en el caso de los condominios. Efectivamente. Tipo B. Claro, lo que sí ocurre después, cuando si yo tengo un loteo que ya hizo sesión y después tengo un proyecto, por ejemplo, un supermercado u otros proyectos dentro de ese loteo, que ya tiene sesiones anteriores, ese nuevo proyecto, como el loteo original ya hizo su aporte a través de sesión, ya se le contabiliza en el historial de aportes esas sesiones. Eso salió acreditado por DDU. Me he enredado, pero eso a futuro, ya cuando empiecen a modificarse los terrenos dentro de esos loteos que ya hicieron aporte, no se va a seguir exigiéndole que cada nuevo proyecto siga aportando, porque ya se hizo el aporte en el loteo original. Ahora la gran pregunta va a ser cómo se va a ir contabilizando ese saco, no sé si llamarlo claro, en los expedientes municipales va a tener que estar ese historial. En ese sentido yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la DDU dijo todo lo contrario. Es decir, una vez que está recepcionado el loteo,
con o sin construcción simultánea, el nuevo permiso aporta como si nunca hubiera habido aporte anterior, porque el 225 bis C dice que tú puedes ir sumando hasta el 44% siempre y cuando sea el mismo terreno. Y cuando tú loteas, el aporte lo pagas en relación al terreno general. Y después tienes otro terreno que fue producto de un loteo o subdivisión. Entonces, creo que eso es una discusión que vamos a tener que aclarar con la DDU y que ojalá no se demore 8 meses en contestar la consulta, digamos. Lo que sí está claro es que si es un loteo con construcción simultánea que está sacando su primer permiso de edificación, no corresponde que pague aporte, solo que sea a través del 225 y la tabla de los 70 habitantes por hectárea y la densidad de vivienda, digamos, que tenga el loteo. El resto yo creo que todavía es una nebulosa, como muchas cosas. Lo único que plantea es que es como por lógica, desde el punto de vista de que siempre se vaya aportando según el diferencial, si ya aportaste desde el origen, independiente de que, claro, no podría decir que fue mucho, poco, claro. No sé, pero por ejemplo, que se vayan generando los deltas. Un municipio está pidiéndome que no descuente, yo había descontado una cantidad de personas que habían en los edificios antiguos, porque estoy fusionando el terreno, entonces ya no es el mismo terreno. Por lo tanto, no puedo descontar la gente que había originalmente, porque antes eran 4 y ahora 1. Entonces, bajo esa misma lógica, el terreno original antes del loteo aportó. Y después recepcionó y chao. Ahora es una cosa totalmente nueva. Ahí se están pasando de listos, sí. Sí, obvio, pues sí. Y los loteos sin construcción simultánea peor. Isabel. Álvaro, ¿tú? Sí. ¿Se escucha bajito? ¿Ahí mejor o no? Ahí sí. ¿Ahí mejor? Sí. Oye, mira, vamos a hacer lo siguiente, ya que esa consulta, para que no ocurra eso que mencionaron, que la tardanza de 6 meses en responder, la vamos a meter dentro del paquete de consultas que nosotros le estamos haciendo a la DDU toda la semana, ¿ya? Porque es importante poder darle una resolución más o menos rápida, ¿ya? Ambas figuras en que si hay una fusión de roles y si la carga de ocupación existente se borra o sigue perteneciendo a la ecuación de cálculo, y la otra figura respecto de qué pasa con las sesiones una vez recibido el condominio, ¿ya? O el condominio tipo B o el loteo. Ya lo vamos a tratar de meter en el mismo proceso de consulta que estamos haciendo nosotros, ¿ya? ¿Vale? Lorena, si uno hace el mismo ejemplo respecto al tema de los IMIB, sobre todo con las habilitaciones o los cambios de destino, ahí yo entiendo que la lógica es parte de cero. O sea, en definitiva, si yo tuve un IMIB, entonces no estoy pensando mal incluso en el futuro, si yo tuve un IMIB con un local comercial destinado a salud, voy a decir cualquier cosa, sea una toma de muestra, y posteriormente hago un cambio de destino, ahí no existe el análisis del diferencial, porque lo que uno coloca como superficie que está haciendo ese cambio de destino es el 100%. Entonces, ahí no existe entonces ese como delta, análisis de delta, sino que analizo como si estuviera partiendo de cero. Excepto, Marisol, en el caso que tú vayas a modificar parte de un proyecto, el destino, no completo, y tengas recepción definitiva. En ese caso calza en el 469 y solamente cambias el destino en el área que corresponde en donde tú estás haciendo el cambio de destino. Está contemplado también en el 469, en transición. Claro, pero sobre ese cambio de destino... sobre la superficie que le corresponde. Por eso, no hay un diferencial, digamos, de un análisis previo al que ese destino también aportó o tuvo, o sea, no aportó, sino que tuvo un grado de mitigación. No. Yeah. Estimado asiento a las 16:30 horas, y yo creo que yo creo que tal vez hay muchas preguntas, pero los invito a que me manden a mí las consultas que tengan para canalizarlas, para que tal vez tengamos un poco de orden y poder mandárselas a Lorena, al equipo, a Jenny, a Felipe, a Álvaro. Y
y ¿cómo se llama? Hacer más ágil tal vez incluso lo que mismo decía Álvaro, las respuestas que a veces no son parte del Ministerio de Transporte, sino del Ministerio de Vivienda, y perfeccionar los sistemas. Y yo creo que la idea es que podamos, ¿cómo se llama? Mejorar, digamos, siempre con esta visión de que no estamos operando permanentemente, Lorena, que no estamos gestionando los proyectos, y yo creo que eso, pues, podemos hacer un gran aporte para perfeccionarlo. Así que me piden mi correo, se lo mando. Sí. Oye, yo tengo una pregunta como básica. ¿Los revisores independientes también se pueden, cómo están asociados, cómo llegar a ellos también? También tenemos, por 2 canales, si quieres tenemos socios que son revisores independientes, oficinas de revisión independiente. De hecho, ahí está Isabel. Yo no soy revisor independiente, siempre me confunden con revisor independiente, pero tenemos socios revisores independientes, pero además te puedo mandar el contacto de la Asociación de Revisores Independientes, que está a cargo de Liliana Vergara, y con ella también sería excelente poder contactar ahí una capacitación. Sí, porque nosotros consideramos que tenemos que tratar de llegar capacitación también a los usuarios, propiamente tal. Entonces, siempre me han nombrado como los revisores independientes, y la verdad que nunca he tenido la oportunidad de tomar contacto con ellos para hacer una especie de capacitación o llegar también a sus consultas, porque también nos ha pasado ese tema que a veces los directores de obras municipales nos falta que comentan, no, porque el revisor independiente tenía que hacer esto. Entonces también yo creo que es súper importante que su usuario también tenga esta capacitación. En cuanto tengamos mejor todos los mismos criterios, mejor también, porque eso nos va a todos a ser muy transparente la visión. Muchas gracias, Lorena, Jenny, Álvaro, y éxito, Felipe, en asumir esta tarea. Así que cuenta con nosotros. Sí, por supuesto, estamos tratando de mejorarla poco a poco. Con todo esto input nos sirve muchísimo en realidad, por eso mientras más de estas cosas de reuniones, capacitaciones tengamos, nosotros nos alimentamos mucho para poder efectivamente llevar esto a un servicio mucho mejor. Muchas gracias. Te mando el contacto por interno, Lorena. Y la Isabel o alguien que nos iba a mandar el caso. Ya. Listo. Bueno, un gusto a todos. Que estén muy bien. Que tengan buena tarde. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.